Nosotros dudamos mucho que sea sostenible. En este momento hay un recorte en todos los campos, digamos, en el Estado. El presupuesto se ha reducido. Claro, porque se redujo el crecimiento de la economía y la tributación, entonces, por consiguiente una restricción de recursos. Nosotros creemos, ahora también los ingresos de las guerrillas se han disminuido, los ingresos de los paramilitares se han disminuido, pero ellos tienen unas fuentes ilegales que normalmente son más flexibles. Son más flexibles, el narcotráfico, toda la extorsión, todos los negocios ilegales en que se meten estas fuerzas. Entonces nosotros es otra cosa, si la inversión llega a un techo, si no es sostenible este ritmo del gasto hacia adelante, y si estas fuerzas se han recomodado a una estrategia de seguridad democrática, hay que repensar la seguridad democrática. Es lo único que le decimos. O sea que cuando Cano amenaza con que va a seguir haciendo prisioneros de guerra o capturando o secuestrando soldados y policías, ¿está diciendo una amenaza que tiene cierta credibilidad? Sí, yo creo que las FARC es una organización que repite y repite un discurso político viejo, pero es una organización que no caña, digamos, no hace grandes amenazas. No juega póker, como algunos ministros de defensa. Que puede cumplir, que va a acabar, sino que mantiene un discurso político y más bien apela a la idea de que va a resistir más que a que va a crecer y a tomarse el poder de un día para otro, sino que va a resistir. Su esfuerzo es mantenerse, su esfuerzo es cambiar según las circunstancias. Ahora, cuando nosotros decimos eso, pues a veces la gente dice, oiga, es que estos tipos simpatizan con la guerrilla. Nosotros no simpatizamos para nada, pero nuestra obligación como analistas es mostrar las cosas tal como son, a partir también de la experiencia, a partir de la historia y a partir del estudio de las guerras. Y como son, es que están en 11.500 hombres, esa cifra la comparte la policía y el ejército. Ellos dicen 8.000, el ejército. En esto hay distintas versiones de la policía porque les toca tratar a distintos enemigos y el ejército. Por ejemplo, si uno va con el general Naranjo, después hicimos la reunión y él decía, hombre, en lo de las FARC, que no es lo que le toca combatir a él decía, ustedes tienen mucho de verdad, en algunas cosas incluso se quedan cortas. Por ejemplo, dijo la policía, ha identificado que 17 estructuras inactivas de las FARC, sobre todo en el sur del país, en el último año habían reactivado su accionar. Bueno, serán sus propias investigaciones y sus propias cifras. Igual si uno le dice al ejército, pues en el caso con Naranjo debatíamos y controvertía un poco más las cifras sobre los neoparamilitares, que es su campo de acción. Con el ejército, con el viceministro, en cambio con el viceministro Jaramillo, que no había salido todavía del ministerio, me encontré para debatir un poco eso, o en una cosa más casual, y él dice, oiga, quizás ustedes tienen un poco de razón en lo de los neoparamilitares, pero en lo de las FARC no. Hizo Bueno, pero 8.000 guerrilleros es una cifra igualmente alta. Si son 10.000 o 8.000, pues digamos que necesitaremos otros 10 años para que lleguen a 2.000. Si vamos de cada 8 años, acabamos la mitad, vamos en 8.000, necesitamos otros 8 para llegar a 4.000, o sea, 20 para que queden a 1.000. Pero esa relación además tendríamos que mantener el mismo ritmo también de esfuerzo en gasto. León, déjame cambiarle un poco el tema. Usted decía antes de irnos al primer corte que las FARC estaban dando unos golpes distintos, nuevos, que se habían reacomodado, y un ejemplo que iba a poner era el del intento de secuestro del gobernador de Caquetá y su posterior asesinato como una de esas manifestaciones de nueva forma de guerrear. Fíjese que eso nunca no se había dado, digamos, que entraran por un gobernador a una capital totalmente militarizada como Florencia y se lo llevaran y luego no tuvieran, digamos, ninguna baja en esa huida con el gobernador. Y bueno, lo asesinaron. Pero escribamos un poco el operativo porque entiendo que ellos fueron, digamos, cuando huían, perseguidos por el ejército, salieron de la vía y se estrellaron, pero más adelante, a pocos metros de donde se estrellaron, había cargas explosivas a lo largo de la vía durante
300, 400 metros, de manera que esa policía y ejército que sabían ellos que los iban a perseguir, volaran cuando llegaran a ese punto. Se salvaron porque se estrelló antes el carro, pero ¿significa eso lo que usted está diciendo? ¿Que hay una forma de combatir mucho más sofisticada? Es que la gran ventaja, Ramón, ¿es correcto lo que dice el operativo? Es muy correcto. La gran ventaja que, digamos, que mostró el ejército durante todos estos años es la movilidad aérea y la inteligencia. Era la capacidad de identificar grupos de las FARC, caerles rápidamente, vía aérea y copar una estructura de las FARC cuando identificaban. Igualmente, cuando las FARC hacían una operación, inmediatamente tenían información, el ejército podría movilizar una tropa rápidamente al lugar de operaciones y sorprender a las FARC en su retirada. ¿Qué han hecho las FARC? Las FARC entonces también aprendieron, se han adaptado en ese proceso porque dicen, bueno, utilizan unas operaciones comando para hacer el operativo, pero al mismo tiempo instalan una cantidad de explosivos en la vía, traen para golpear minas que son impresionantes. Esas minas que ahora patas son minas que producen un desastre muy grande, todas esas minas antipersonal, y al mismo tiempo tropa de reserva para enfrentar, digamos, la retirada. Y eso ya son modalidades operativas que no le permiten hacer lo que hizo al principio el gobierno, y era sorprenderlos o enfrentarlos en una operación. Lo que hicieron en Corinto, lo que han hecho allí en Caquetá, no es que sea negligencia de la fuerza pública, es que la fuerza pública sale y sabe que en el camino la infantería se va a encontrar con minados impresionantes y se va a encontrar con tropa de reserva que los enfrenta y van a perder mucha gente y van a tener muchas bajas. Y ya empiezan a lograr éxitos en secuestrar gente y llevársela otra vez al monte. Incluso al tipo, al gobernador, que es una cosa, un hecho pues muy atroz, lo degollaron, una cosa repudiable, aún en conflicto armado. ¿Y en indefensión? En indefensión. Y cínicamente dicen que lo mataron por el acoso de la tropa cuando lo llevaban para un juicio, cuando el destino de él era igualmente ese, iba a terminar en una ejecución, porque lo acusaban era de ser un paramilitar y de ser un tipo corrupto, y le tenían un juicio político que era para eso. Entonces, todas estas cosas nos dicen que este conflicto también tiene unas historias muy largas, una capacidad de adaptación que a veces a uno le impresiona la ligereza con que muchos analistas muy ligados al gobierno, a la fuerza pública, hablan de ese proceso, o académicos acá. Y a mí me llamó mucho la atención que aquí estuvo el año pasado un analista muy ligado al Departamento de Estado, y que es uno de los 5 principales asesores del Pentágono en temas de seguridad y terrorismo en América Latina. Y entonces él decía, tenía una visión más exacta de las FARC. Decía, las FARC, aquí hay una subvaloración de las FARC. Las FARC son una fuerza que su arte es defenderse y su capacidad, digamos, de adaptarse a las circunstancias es muy grande. Y claro, y hay una máxima de las guerras que dice que la mejor forma de perder una guerra es utilizar la estrategia con la que se ganó la anterior guerra. Cuando uno ensaya durante muy largo tiempo una misma estrategia, pues el enemigo se la aprende. Nosotros hemos ensayado las estrategias de la seguridad democrática durante todos estos años, y los otros no están cruzados de brazos, sino están aprendiendo y adaptándose. O sea que necesitamos una renovación en la seguridad democrática. Vamos a oír otro fragmento de Cano de las FARC para interpretarlo.